Continuamos en el programa y nos atiende ahora el doctor Alberto Borea. Lo convocamos luego de que el viernes nos quedara realmente corto el tiempo para hablar. El constitucionalista Alberto Borea ya está conectado con nosotros y este fin de semana se ha mencionado mucho la palabra vacancia. ¿En qué casos procedería una vacancia en contra de Pedro Castillo? Doctor Borea, muy buenas noches y gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mávila? Encantado. En realidad una vacancia procede cuando hay una causal evidente como es la muerte, cuando, en fin, las que están establecidas expresamente en la Constitución, o el tema de la incapacidad moral que fue materia de una interpretación extensiva en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de ahí en adelante se siguió utilizando muy liberalmente, vamos a decir de alguna manera. Pero en todo caso tiene que haber pues una circunstancia en la que se haya violado o en la que se haya transgredido una norma capital o una norma importante del derecho penal, ¿no? El artículo 117, si no me equivoco, el texto del 93, establece cuándo se produce la vacancia. El artículo 113 establece, claro, su caso de renuncia, en el caso de la muerte del presidente. Y dice la permanente incapacidad moral declarada por el Congreso o la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones establecidas en el artículo 117, que son traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134, o impedir su reunión o funcionamiento. Entonces, en realidad se trata de un tema bastante extremo. De acuerdo. Y yo creo que el asunto ahora pasa por otros parámetros, vamos a decir, en este instante. Yo creo que el ciudadano Castillo tiene que darse claramente cuenta de cómo, por ejemplo, el país ha visto con satisfacción que haya tomado la determinación de volver al Palacio de Gobierno, porque ese es el lugar donde están los presidentes de la República y el lugar donde el pueblo lo coloca para que desde ahí conduzca los destinos de la nación. No es cuestión de que me quiero mudar a la playa y hago ahí mi búnker y desde ahí funciona, entre otras cosas porque eso va a costar dinero y va a costar recursos y además va a impedir controles efectivos a los que el presidente también está sometido en tanto que es funcionario público y que no puede actuar en secreto, es decir, no puede decir yo recibo a quien quiero y doy cuenta de a quién estoy recibiendo, porque si hay una función pública por excelencia, esa función pública es la de la presidencia de la República. Él está decidiendo las cosas en nombre de todo el país. O sea que así como se celebra eso, o por lo menos así como se acepta que efectivamente está procediendo bien, igual tiene que proceder en todos los demás casos en los cuales el país lo ha llamado al orden, en el sentido de decir, señor, procede usted conforme a lo que establecen los textos a los cuales usted se sometió cuando juramentó, especialmente el artículo 119, que establece la seriedad con que debe de designarse a los ministros de Estado que están encargados de la gestión de los asuntos que competen a todo un inmenso espacio de la administración pública. No se puede poner a cualquiera. Y eso es algo que lamentablemente en muchos de los casos ha llevado adelante el presidente Castillo, ¿no? Claro, yo me refería a eso precisamente, porque el viernes conversábamos y decíamos cuál es la responsabilidad del presidente, la de gerenciar un Estado en nombre de todos, ¿correcto? Ese Estado se financia con los impuestos de todos, de las empresas que trabajan en el país y de los ciudadanos, es decir, utiliza y nosotros estamos en todo el derecho de reclamar sobre el ejercicio y el uso de esos recursos, con quién se habla, con quién no se habla. Al margen de que el señor Castillo o el presidente Castillo tenga que rendir cuentas, me imagino yo, sobre las reuniones que no se han efectuado en Palacio de Gobierno, porque tendría de alguna manera que decirnos qué es lo que pasó en ese tiempo en el que él no despachó en Palacio de Gobierno. El nombramiento de algunos ministros sobre los que pesan cuestionamientos de más, ¿motivaría o sería causal de incapacidad moral o no da este momento todavía? Si él no rectificase los nombramientos. Mira, yo preferiría que funcione en estos días, dándose cuenta, al igual que se ha dado cuenta, del tema del lugar de donde debe funcionar. En segundo lugar,
Él no puede hacer lo que quiere con los recursos del presupuesto de la República, y en ese sentido, quienes han sido designados como ministros eventualmente tienen una responsabilidad personal que el Congreso puede hacer efectivo de inmediato. No es cuestión que decida, por ejemplo, muy bien, voy a empezar a hacer cursos en Cajamarca para buscar ronderos que quieran enrolarse a la Policía Nacional y en consecuencia voy a hacer cursos especiales para ellos. ¿En qué parte del presupuesto nacional, el presupuesto general de la República para el año 2021 está esa actividad? No nos olvidemos que desde el año 1300 hay un libro muy interesante de Maitland que se llama La historia constitucional de Inglaterra, que es de donde va evolucionando la democracia y asentándose el Estado de Derecho y las funciones del Parlamento. Se establece claramente que es a este cuerpo al que le corresponde decidir en qué se gastan las cosas del Estado. En consecuencia, no es que porque yo llego a presidente hago lo que me da la gana, no es así. Y en consecuencia, si algún ministro, por ejemplo, utiliza un dinero indebidamente en esta función para la cual no ha sido autorizado por el Congreso en el presupuesto del 2021 y no ha habido ninguna modificación presupuestal, está cometiendo malversación de fondos y en consecuencia está entrando en el campo delictual. Y se le puede hacer una denuncia precisamente por ese motivo, ¿no? De acuerdo. Ahora, mucho se dice sobre la figura de Cerrón y la imposición y el copamiento de cargos. Más allá de que el propio Bellido sea un hombre de Cerrón, probadamente, más allá de eso, suceden cosas como la del nombramiento de esta persona, decíamos, en Provías, que es prácticamente la hija de un gran amigo de Cerrón, que no tiene las calificaciones para el puesto. Por otro lado, el señor Cerrón se pasea, ¿no?, en el Hospital Rebagliati. Hoy el Premier, curiosamente, dice vamos a luchar contra la corrupción. Todos los funcionarios van a ser puestos a disposición y tendrán que ser investigados en el caso de estas compras supuestamente irregulares. Y uno se pone a pensar inmediatamente, y perdónenme que se lo diga, pero a veces cuando uno piensa mal, acierta, que claro, luchan contra la corrupción, salen una cantidad de personas que trabajaban en E-Salud, son retiradas de allí, de pronto hasta la propia señora Molinelli por la investigación, y el señor Cerrón visita hoy E-Salud. Siendo el médico, uno diría, bueno, el siguiente paso de Cerrón va a poner allegados, a sustituir a todos los que van a salir del estamento, porque cada vez que se abre una plaza, aparece Cerrón por ahí. Cuando ocurre esto, se habla de un asesor en la sombra y de alguien que usurparía funciones. No es la primera vez que lo hemos discutido. ¿Podría Pedro Castillo eventualmente, si esto se demostrase que Cerrón está haciendo más de lo que tiene que hacer el secretario de un partido político, también ser incluido en un probable cuestionamiento? ¿En qué falta, en cualquier caso, se incurriría si se demuestra que aquí el que manda es Cerrón? Bueno, el ciudadano Cerrón no tiene por qué entrar a ningún lugar público en donde no esté permitido el acceso a los ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, yo no puedo meterme a un lugar en donde está, digamos, reservado para que determinadas personas que tienen determinadas condiciones o determinadas calidades o determinado nivel de responsabilidad en ese hecho, porque yo puedo ser médico, pero no porque soy médico me puedo meter al Walter Reed Hospital en los Estados Unidos o me puedo ir al hospital importante de España para ver en dónde tratan al rey. Eso no puedo hacer. O sea, no el hecho de ser médico me garantiza a mí que puede entrar a cualquier hospital. Por lo tanto, inferimos que Cerrón se está paseando y se está luciendo, además permitiendo que lo graben y todo, sabiendo eso. Bueno, hace muchísimos años eso fue claramente establecido de que era similar a una usurpación de funciones y eventualmente hay una persona que formalmente las ejerce, pero eventualmente en realidad las ejerce un grupo u otras personas que están detrás y que no son responsables por esos actos. En consecuencia, ahí sí existe, a mi criterio, una desadecuación ética entre lo que es el supuesto cargo por el cual yo fui escogido y del cual soy responsable y eventualmente la facilitación que yo hago para que quien no ha tenido este respaldo y quien no ha gozado de esta votación concreta empiece a
ejercer funciones que no le corresponden. La primera tarea de un presidente de la República, de acuerdo al artículo 118, es que al que le toca representar al Estado, al que le toca dirigir la política general del gobierno, es a él, no a otra persona. Claro. No a otra persona en nombre de él. En claro. consecuencia, menos todavía a una persona que adhiere a principios que yo estoy seguro que rechazamos más del 90% de peruanos, incluido, por ejemplo, los del partido de Verónica. Sí, Nuevo Perú, Mendoza. el Nuevo Perú. Tenemos las imágenes, doctor Borea. Se llama marxismo, leninismo. Exacto. Todo eso está rechazado. O sea, es decir, y en el caso del terrorismo, yo estoy seguro que ni siquiera el 0.2%, el 2 por mil de la población, o menos todavía, estaría dispuesto a avalar un pensamiento como el de decir yo admiro a Edith Lagos, o yo estoy de acuerdo con que Cuba es democrática. ¿Cuántos en el Perú podemos decir realmente que Cuba es democrática y en consecuencia hacer que la política exterior, la política del Perú se siga sobre esos cánones a los cuales ningún peruano en su razonamiento normal iría, no te digo yo, a ninguna actividad, ni tampoco iría a Corea del Norte, ¿no es verdad? Claro. Entonces, tú no puedes pretender que tu modelo esté manejado, que tu país esté orientado hacia un puerto en donde todos sabemos que nadie quiere ir. Cuando tú te subes un barco, el capitán del barco te dice vamos a ir a Australia. Muy bien, entonces van a Australia, tú estás feliz porque te vas a Australia. Pero si te dicen que te vas a ir a Australia y terminas yéndote a Cuba, dices, no, un momentito. Eso es un engaño al país, es una afrenta al Perú. Y yo creo que eso está sucediendo con toda claridad, ¿no es verdad? Yo creo que... Ahí hay un tema grave, ¿no? Ahí hay un tema grave sobre el que tendría que repensar varias veces el presidente respecto a la figura, porque además el señor Cerrón nos regala estos materiales, le gusta ufanarse de esa capacidad que tiene, ¿no? De sacarle la lengua a todos y de colocar y de hacer o de mover, ¿no? Acá, le sacará la lengua en tanto que los señores miembros del Congreso no se pongan, digamos, a trabajar conforme corresponde a sus atribuciones. He visto el día de hoy un pedido al ministro del Interior de parte del congresista Cueto, en donde le está pidiendo al ministro del Interior que le informe por qué motivo se le está dando garantías de seguridad a un ciudadano que no tiene, digamos, calificaciones para eso, que es justamente la persona del señor Cerrón. Yo quisiera ver qué cosa contesta el ministro del Interior, porque si eventualmente se le está dando, se está utilizando presupuesto de la República, digamos, dirigiendo a que policías que deberían estar en otros servicios estén dirigidos al servicio de esta persona a la que estamos aludiendo, entonces naturalmente ahí hay una malversación de fondos y hay una determinación que alguien ha tomado de la cual políticamente es directamente responsable y en consecuencia no solamente responsable desde el punto de vista de que lo censuro o de que eventualmente censuro a ese ministro, sino que eventualmente hay una responsabilidad de tipo penal porque está malversando los fondos de la República y esa es una responsabilidad distinta, individual, que no implica ningún tipo de censura al gabinete en su conjunto, sino a esa persona que está haciendo lo que quiere y no reconociendo lo que se dijo en el presupuesto que él está obligado a cumplir, como cualquier persona que maneja dinero público. De acuerdo, doctor Borea, siempre claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mávila, y hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Buenas noches. Hacemos una pausa.